Bien, en esta oportunidad presentaremos un tema muy interesante que es gobierno, democracia y constitucionalidad. Ok, para definir gobierno podemos tener una definición muy concreta que vendría a ser el conjunto de órganos e instituciones que controlan y administran el poder del Estado. En pocas palabras, es la autoridad que dirige, controla y administra el aparato estatal. Ahora, en cuanto a las formas de gobierno, como sabemos, hay muchas formas de clasificarlas. En este caso tenemos según el mecanismo escogido para optar a la jefatura del Estado. Se dividen en dos grupos muy importantes, que es la república y la monarquía. La república es cuando el pueblo elige representantes mediante el voto y estos elaboran y hacen cumplir las leyes. Tenemos república presidencialista, que lo maneja Argentina, Turquía, Filipinas, Indonesia y Brasil. Tenemos república semipresidencialista, que lo manejan los países de Francia, Bosnia y Suecia. La república parlamentaria lo maneja la India, Armenia y Tobago. Y por último, la república unipartidista, que lo maneja Cuba, Corea del Norte y China. En cuanto a la monarquía, vendría a ser la jefatura de un gobierno que ejercita normalmente por un monarca o rey, un cargo personal y vitalicio. El poder se pasa a través de la familia, generalmente. Tenemos la monarquía constitucionalista, que no lo vemos actualmente, pero se ha visto en Europa a lo largo del siglo XIX y a mediados del siglo XX. Tenemos la monarquía parlamentaria, que lo manejan Bélgica, España, Reino Unido, Japón, Suecia y Tailandia. Monarquía semiparlamentaria lo manejan Jordania, Emiratos Árabes, Marruecos y Mónaco. Y por último, la monarquía absoluta, que es cuando el gobierno es ejercido totalmente por un monarca, que lo maneja Arabia Saudita actualmente, Qatar y Brunei. Bien, rápidamente pasamos con formas de gobierno según el grado de libertad y participación política. Tenemos el autoritarismo, que lo maneja Corea del Norte, es un régimen político que abusa de su autoridad. El totalitarismo, que no hay que confundirlo con el autoritarismo, que el totalitarismo es un tipo de gobierno que es gobernado por un solo partido político y no tiene divisiones. Democracia, la democracia es cuando el líder es elegido democráticamente mediante elecciones, ¿no? O sea, los derechos de los ciudadanos son respetados y hay una división de poderes. Por último, tenemos otras formas de gobierno, que son la teocracia, como su mismo nombre lo dice, es un gobierno donde los gobernantes afirman estar gobernados en nombre de un conjunto de ideas religiosas. Tenemos el Estado Islámico de Afganistán. Y juntas militares, que son naciones gobernadas enteramente por fuerzas armadas. Un ejemplo claro de hoy en día es el estado de Sudán, nación. Y la pregunta es, ¿qué forma de gobierno tiene el Perú actualmente? Existen varias formas de gobierno en el Perú. Actualmente se rige bajo una república democrática presidencialista, en la que el presidente de la república es el jefe de Estado y de gobierno, y los ciudadanos eligen a sus representantes a través de elecciones libres y periódicas. El poder legislativo está compuesto por el Congreso de la República y el poder judicial es independiente y se encarga de administrar la justicia en el país. En resumen, el Perú tiene una forma de gobierno republicana y democrática, en el que el poder ejecutivo está liderado por el presidente de la República y tanto el poder legislativo como el poder judicial son independientes del poder ejecutivo. Como siguiente término, ¿qué es la democracia? Pues bien, la democracia es una forma de gobierno en la que el poder está en manos del pueblo, que elige a sus representantes mediante el voto popular. En una democracia el gobierno se basa en la voluntad de la mayoría, pero al mismo tiempo se protegen los derechos y libertades de las minorías y se respetan las leyes y la constitución del país. Pues bien, si bien es cierto, la democracia tiene puntos a favor, pero también tiene puntos en contra. Uno de estos argumentos a favor es que la democracia promueve la participación ciudadana y el debate público, lo que permite tomar decisiones colectivas más informadas y justas. También la democracia protege las libertades y los derechos de las personas y ofrece un mecanismo para que la población pueda exigir responsabilidades a los gobernantes. Asimismo, la democracia permite cambios de gobierno pacíficos y estables, lo que evita la violencia y la inestabilidad política. También la democracia fomenta la transparencia y la rendición de cuentas, lo que reduce la corrupción y la capacitación en el gobierno. Argumentos en contra. La democracia puede ser lenta y burocrática, lo que puede impedir la toma de decisiones rápidas y eficientes. También la democracia puede ser costosa, ya que requiere de recursos para llevar a cabo elecciones y mantener el sistema. La democracia, asimismo, puede ser vulnerable a la manipulación y la demagogia, en la que los líderes políticos apelen a las emociones y los prejuicios de la población en lugar de la razón. Igualmente, la democracia puede ser inestable y no garantiza la toma de decisiones acertadas, especialmente si la población no está bien informada o es influenciada por intereses particulares. Sigamos con tipos de democracia. El tipo de democracia directa. El pueblo toma decisiones, en este caso el pueblo
por sí sola de una manera directa toma las decisiones, mediante asambleas o así en grupos. Un ejemplo claro que es Suiza. Tenemos el tipo de democracia indirecta. En este caso, mediante el sufragio, estas personas, la nación elige a sus representantes. Un ejemplo claro sería Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Perú y etc. Socialdemocracia. En este caso estaríamos hablando de que no tendría que ocurrir una desigualdad social. En este caso estaríamos hablando de la igualdad ante todo lo que es económico, salud y un ejemplo claro sería Francia, Holanda, entre otros. Y pasemos a la democracia en el Perú. La democracia en el Perú, en la cual existe, es de una manera indirecta, ya que la población elige a sus representantes. En este caso, la democracia estaría dividida por tres poderes: judicial, legislativo y ejecutivo. En el Perú, si hablamos de una democracia en la cual todavía no se ejecuta, ya que no cumple con los principios de que tendría que haber una igualdad y libertad, representatividad y la descentralización, ya que en el Perú actualmente no se cumplen estos principios. Hablamos acerca de la pseudodemocracia. Esto quiere decir una democracia falsa, ya que hay intereses individuales económicos que toman las decisiones con un propósito personal en el país. Bien, continuamos con calidad democrática en el Perú. Un estudio coloca al Perú en el puesto 75 con una puntuación de 5.92 y menciona que hubo un descenso modesto de menos 0,17 en las restricciones de las libertades civiles. Cabe mencionar que en el Perú, en 2021 obtuvo un índice de democracia de 6.9, lo que lo posicionaba como una imperfecta. Esto refleja un claro descenso en la calificación. Además, la revista The Economist calificó como un régimen híbrido al Perú, tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo y la actual gestión de Dina Boluarte. Sucesos que han desatado una crisis política y social en nuestro país. Bien, podemos seguir con constitucionalidad. En el Perú poseemos dos sistemas de control de constitucionalidad. Por eso se considera que poseemos un sistema dual. Tenemos el control difuso y el control concentrado. El control difuso se encuentra consagrado por el artículo 138 de la norma constitucional. De hecho, el Tribunal Constitucional puede también hacer uso del control difuso cuando resuelve en última instancia procesos constitucionales. También tenemos el control concentrado, que figura en los artículos 200 y 202 del citado cuerpo de leyes. Un caso interesante es el de Venezuela, donde el control difuso y el control concentrado se encuentran en manos del Poder Judicial, conforme a lo señalado por su Constitución. Ahora hablaremos del Tribunal Constitucional. Es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Según la ley número 28301, el Tribunal Constitucional es un organismo independiente y autónomo, ya que en el ejercicio de sus atribuciones no depende de ningún órgano constitucional. Podemos seguir con procesos constitucionales. Se pueden distinguir siete procesos constitucionales. Tenemos el proceso de habeas corpus. Es un procedimiento destinado a la protección del derecho a la libertad personal. El proceso de habeas data protege dos derechos fundamentales: el derecho a la información y protección de datos personales. Proceso de amparo es un proceso orientado a proteger derechos fundamentales de sustento constitucional directo. Proceso de cumplimiento protege el derecho fundamental a asegurar y exigir la eficacia de las normas legales. Proceso de inconstitucionalidad protege jurídicamente la primacia de la Constitución respecto a las leyes. Proceso de competencia resuelve los conflictos de atribuciones entre los poderes o entidades estatales. Proceso de acción popular se ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravios sobre los derechos e intereses colectivos. También tenemos los procesos constitucionales que se clasifican en función del objeto de protección. Estos son el proceso de tutela de derechos, que tiene por objeto la tutela jurisdiccional de los derechos constitucionales. Los procesos que le corresponden son el proceso de habeas data, el proceso de habeas corpus, el proceso de amparo y el proceso de cumplimiento. Tenemos el proceso de control normativo, que tiene por objeto proteger jurídicamente la primacia de la Constitución respecto a las leyes o normas con rango de ley. Y por último, tenemos el proceso de conflicto social, que protege las competencias de la Constitución y las leyes orgánicas que se atribuyen a los poderes del Estado. Hablaremos igualmente de los principios constitucionales. Estos son principios de soberanía, el relacionado con el principio democrático y una serie de principios de soberanía popular, el principio de separación de poderes. Por esto entendemos los tres poderes del Estado: ejecutivo, judicial y legislativo. La forma del Estado. La distribución territorial del poder genera de tal forma que se reconoce como ámbitos a nivel de gobiernos de regiones, departamentos, provincias, distritos, en los cuales es de ejercer de modo descentralizado y desconcentrado. Principios del Estado de Derecho.
Estos aluden a la presencia del derecho como elemento constitutivo de todo el Estado, tanto en la organización centralizada y monopolizada. Principios de dignidad de persona, el del Estado social democrático y de la representación. Estos están entrelazados. El control del Estado. Esto lo podemos dividir en tres tipos, según tipo de análisis, según tipo de autoridad y según tipo de infracción. Según tipo de análisis tenemos dos, los cuales son abstracto y concreto. Según el abstracto es un análisis normativo, solo normas en abstracto. En esto no empleamos cómo se aplica la ley o no. En lo que respecta a concreto o incidental, estos son análisis de aplicación normativa. En este caso sí vamos a analizar cómo se complementa y cómo se aplica la ley. Según tipo de autoridad, se pueden dividir en dos, difuso y concentrado. En lo que respecta al difuso es el poder difundido en órganos comunes. En el concentrado, por lo contrario, es el poder concentrado en un solo órgano. Según tipo de infracción, directa e indirecta. En la directa es cuando es una norma infraconstitucional de menor jerarquía que la Constitución vulnera una norma constitucional. En la indirecta es cuando una norma infralegal de menor jerarquía de la ley vulnera una norma legal. Esta norma infralegal también vulnera una norma constitucional. Esto es llamado control de legalidad o control de constitucionalidad por infracción indirecta en la Constitución. Continuaremos con la conclusión. Tomando en cuenta la información recopilada, llegamos a la conclusión que el gobierno es un conjunto de instituciones las cuales controlan y administran el poder del Estado. La forma de gobierno del Perú es republicana y democrática, por lo cual está liderada por el presidente de la República. La democracia es una forma de gobierno que el poder es el pueblo, ya que ellos eligen sus representantes mediante elecciones. El tipo de democracia que tiene el Perú es representativa. Esto quiere decir que los ciudadanos eligen a sus representantes a través de elecciones libres. En nuestro país poseemos dos sistemas de control constitucional, los cuales son el control difuso y el control central. Con esto damos finalizar nuestra presentación. Muchas gracias.